Grabar, ahí está. Em, bueno, Hernán, bienvenido a Data Aventureros. Acá están muchos chicos muy contentos, la verdad. Bueno, Tuvo bastante gracias, repercusión el post y gracias, todo. gracias por la invitación. Si querés Así que, contanos un poquito de vos, bueno, sí, lo tenía presentarte. un poco preparado en la presentación, así Ah, bueno, que bárbaro. si querés, arrancamos ¿Sí? y mientras que me voy presentando también, se suma el resto Bárbaro. de la gente. ¿Mm? ¿Cómo no? Para que voy a poner esto, tengo que acomodarme las pantallas un cachito y ya arrancamos. Ah, ya para que te hago coanfitrión. Sí, igual creo que tengo para compartir, ¿eh? ¿Sí? A ver, Ah, no, todavía no puedo. porque Zoom ahora Sí, sí, sí. se puso, se puso la gorra, digo yo. El otro día no podíamos con uno de los profes y después Ajá, al final pudimos. Porque ahora es como que Zoom, tenés que hacer a alguien coanfitrión claro. para yo poder, digo, grabar la reunión y que vos puedas compartir. Y Ah, eso ok. es medio nuevo, así que Bueno, bueno, por bueno, suerte vamos viendo. lo pudimos sortear. Bueno, vamos viendo. Ahí yo ya pude compartir. Se ve perfecto. Creo que ya todos están mirando. Yo me voy a poner el chat por acá de costado. Así también lo puedo ver. Buenísimo. Y tengo. Cuando ven que estoy mirando para allá, es porque estoy mirando las cámaras, que en este momento están todas apagadas. Así que si alguno quiere eh, ir prendiendo alguna cámara también, así yo voy Está bueno, viendo, ¿eh? viéndolos. Eso me parece que estaría bueno para ir sumando. Adelante tengo la presentación, de costado los tengo a ustedes y el chat. ¿Eh? Así que si me ven mirando de un lado para el otro, no es que estoy mirando Gran Hermano ni nada de eso. Estoy mirando los otros monitores. ¿Eh? Así que bien, perfecto. Entonces, arrancamos, ¿sí? La idea de esta charla, mi nombre primero es Hernán Romero, ¿sí? Ahí les dejo en pantalla mi mail y mi contacto de LinkedIn para aquellos que después me quieran sumar. La idea de hoy, yo he visto que están con un cronograma bastante ocupado de charlas, la mayoría de ellas bien técnicas, bien de herramientas, Python, cómo hacer esto con Power BI, cómo hacer aquello con determinada otra herramienta. La idea de esta charla es correr un poco de la parte más técnica, ¿sí? Y hacer una charla más que tenga que ver el por qué utilizar Data Analytics, ¿sí? Como herramienta para la toma de decisiones basadas en datos, ¿sí? Y remarco esto basado en datos porque es el core, digamos, de lo que es la charla, ¿no? ¿Por qué tomar las decisiones basadas en datos y no en la intuición? Y un poquito vamos a hablar de Data Analytics, alguna introducción de Machine Learning y finalmente barrer un poquito, como decía ahí la venta de Cecilia, barrer un poquito de cómo encarar un proyecto de Data Analytics. ¿Mm? Entonces, un poco para arrancar con la charla, ¿sí? Un poquito sobre mí. Eh, yo soy ingeniero industrial, ¿sí? No soy de sistemas, soy ingeniero industrial, tengo una especialización en logística, trabajé los últimos 12 años de mi vida en logística. Y así es como terminé en ITL, ¿sí? ITL es una empresa que tiene una empresa de logística, que es Exologística, y tiene el puerto de Dock Sud, que es Exolgang, y otra empresa más que se dedica al alquiler de almacenes, ¿sí? Las tres conforman este conglomerado, y ahí estoy trabajando hace 3 años como especialista corporativo en Data Analytics, ¿sí? Arranqué en logística, en la parte de inventarios, que era lo que yo estaba trabajando, ¿sí? Antes de venir a esta compañía también, en la parte de logística. Y un poco por el lado de estar también enfocado en temas de calidad, ¿sí? Yo venía también de otra empresa en Telefónica que también tenía algunos temas de calidad y ahí hice una certificación en Greenbelt. Greenbelt es una cuestión como un rango de Six Sigma y Six Sigma es una metodología de calidad
pero que tiene un foco principal en todo lo que es estadística, ¿sí? El foco de Six Sigma es la reducción de la variable de los procesos y a partir de esa disminución de la variable de los procesos, tratar de tener procesos más robustos. Y en esta metodología que busca la minimización de la de la variabilidad de los procesos, hay mucha estadística, mucho análisis de datos, y es ahí donde empecé un poco, ¿sí?, con esto del análisis de datos. Yo siempre desde antes, ¿sí?, programaba un poco, tenía conocimiento de bases de datos, pero no como profesión principal, ¿sí? Siempre mi profesión principal fue la de ingeniero. Usaba estas herramientas para facilitarme un poco la vida a mí y tratar de hacer mi trabajo más eficiente, y en base a esas herramientas también buscar eficiencia en otros procesos. Y es así como conocí el tema del análisis de datos por el lado de la calidad, por el lado de Six Sigma, hasta que en 2018 hice un curso de Data Scientist enfocado en querer hacer un proyecto en el trabajo. O sea, el tema del estudio de Data Scientist no surgió por querer estudiar análisis de datos, sino porque tenía la necesidad de implementar un proyecto, y me di cuenta que estas herramientas me iban a servir para este proyecto. Entonces un poco cuento esto para contar la historia desde el otro lado, ¿no? Muchos a veces dicen, bueno, quiero estudiar Data Analytics, ¿para qué? Para analizar datos, y sin ningún objetivo primario, digamos, más que el de trabajar analizando datos. Bueno, yo creo que el jugo a todo lo que tiene que ver con el análisis de datos se da cuando uno arranca al revés, arranca desde la visión del negocio, y ante la necesidad de resolver un proyecto, un problema claro, en firme, a partir de ahí aplicar estas herramientas, ¿sí?, de análisis de datos, y todo va a fluir mucho más fácil, ¿no? Me parece que es otra perspectiva que me parece que es la más interesante, por lo menos en mi experiencia personal. Entonces, bien, como les decía, trabajo como especialista en Data Analytics, ¿sí? Hace 3 años que me dedico full a este tema, sin perder el foco esto de mi carrera, ¿no? Ingeniería industrial, y cómo buscar la eficiencia en los procesos. Bueno, buscar la eficiencia en los procesos a partir de la aplicación de estas herramientas. Adicionalmente, hace 12 años trabajo en la Facultad de Ingeniería Industrial, ¿sí?, la UTN. Este año abandoné, ¿sí?, por temas de empezar a dar cursos, ¿sí?, de Data Analytics. El año pasado arranqué con eso en Coderhouse. Hace un año que estoy como profesor allí. Ya tuve... Mira, no hice la cuenta la otra Perdón vez, que te pero interrumpa. ¿Y qué sí. das en Coder House? Data Data Analytics. Analytics. Data Analytics. Data Analytics, que es el curso que combina SQL y Power BI. Tiene foco en esas dos herramientas como para introducirse en lo que es el análisis de datos. Y ya tras un año, ¿sí?, de estar como profe ahí, habrán pasado unas 1000 personas más o menos bajo mi ala de profesor, es que decidí hacer cursos propios, ¿sí? Romer BI es la marca que le puse a mi empresa, Me para parece dar súper original. Me encanta. bueno, sí, es como no vamos a decir un robo, ¿no? Pero es como el Power BI, pero ahí ayornado a mi apellido. Y bueno, la idea es dar un curso avanzado de Power BI, ya que un poco la experiencia bueno, ¿no? De haber dado Data Analytics en Coderhouse, y que los chicos como que siempre están ávidos de querer seguir haciendo cursos, y bueno, y ahora hago Data Scientist, y ahora hago esto, y ahora hago aquello, y a veces el tema no va por hacer 350 cursos diferentes, sino que tratar de capaz especializarse o profundizar en el uso de las herramientas, ¿sí? En este caso Power BI. La idea surgió
por esto mismo, ¿no? Por una necesidad que detecté ahí que no está que no hay mucho mercado, digamos, para aprender a usar Power BI de manera más avanzada, Te ¿sí? doy fe que es así, ¿eh? O sea, yo de por sí, yo cuento mi experiencia. La verdad que el curso de Data Analytics de Coderhouse, yo que no sabía nada de nada, o sea, me sirvió muchísimo como para tener como ese pantallazo general de un montón de cosas, pero de Power BI es como que es inmenso Power BI. O sea, se puede Ujú, aprender, es imposible aprender todo eso en 3, 4 meses que dura el curso. O sea, sí o ujú. sí uno tiene que seguir profundizando y bueno, estuviste súper bien ahí porque es algo súper necesario. Exacto, ¿sí? Y un poco el foco también ahí es no basarlo en un proyecto de fantasía, por así decirlo, como se suele hacer en los cursos, digamos, que uno agarra un dataset totalmente estático, un archivo de texto y sobre eso hace el reporte y ya, sino enfocarlo en cómo se trabaja con esta herramienta en un trabajo, ¿no? Más que nada, a partir de la experiencia que yo tengo de estar utilizando esta herramienta hace 3 años donde trabajo yo, eh, el enfoque que se le da al uso de esta herramienta es distinto, todo lo que tiene que ver con después la actualización de los datos, porque los datos en una empresa no son estáticos, no están en un archivo, ¿sí? Están vivos, entonces tengo que ver cómo generar ese reporte de una manera que después pueda actualizarse fácilmente, o por ejemplo todo lo que tiene que ver con el servicio de Power BI en la nube, ¿sí? Que es la forma que la que uno después comparte los reportes con el resto de la organización, profundizar en temas de buenas prácticas en modelado, ¿no? Que ¿viste? Mucho a veces no se ve tampoco en los cursos, se ve un poquito de modelado, pero no bien el tema de llegar a un modelo estrella, cómo, qué transformaciones son las más utilizadas para ello, etcétera. Entonces, un poco dar un punta a punta desde la conexión hasta el funcionamiento de Power BI en la nube y el manejo de roles de acceso, que eso no se da en ningún curso, pero basado en un ámbito laboral, ¿no? ¿Cómo debería ser esto para que funcione bien y centrado en tips de buenas prácticas? Entonces, un poco ese es el enfoque que le estoy dando a este curso, ¿no? Que me parece algo novedoso. Y bueno, Cecilia, ya te anotaste, así que te voy a ver ahí Ya el estoy martes que viene. ahí, Sí. Así que muy bien, ansiosa. bien, esto un poco de mi experiencia, ¿sí? Y acá para arrancar con esta charla y de una manera medio descontracturada, hice una pequeña trivia, ¿sí? Aquí tienen en pantalla una dirección web, ¿sí? Que los invito a que con el teléfono o con la computadora entren a esta URL, no hace falta registrarse ni nada, directamente les va a pedir un ID de juego, ¿sí? Este es el ID que tienen que poner cuando les pida el ID y les va a pedir un nombre, que pongan su nombre, un nombre y apellido. Y vamos a arrancar con una trivia, ¿sí? Como para disparar el primero de los temas que teníamos preparado para hoy. ¿Mm? Así que yo ya esto lo tengo abierto, así que a medida que se vaya sumando, los voy a ir viendo que aparecen acá en mi pantalla. Es más, lo voy a poner esto acá, así ya lo ven ustedes también. ¿Sí? Recuerden, esta es la dirección, joinmyquiz.com. Este es el código que tienen que poner para que podamos arrancar con esto. ¿Mm? Tengo 2 personas. La idea es que nos sumemos por lo menos 10 de todos los que estamos. Que tenemos 20 personas más o menos ahora, seremos. Sí, 20 participantes. Ahí tengo 3. ¿Sí? La idea es sumarse a este link, joinmyquiz.com. Ponemos esa idea, un nombre, no hace falta que se registren. Gracias ahí, Juan. Me ganaste de mano. Tenemos 6. Por lo menos 12 de los 20
12, un poquito más de la mitad y así arrancamos. Ahí se van sumando. Así por lo menos tenemos una buena base estadística de participantes, si no, la muestra no va a ser representativa. Y es un poco también uno de los temas que tenemos dentro del curso, dentro de la charla. Ahí está, alguno más. ¿Hay alguien que se quiera sumar y no pueda o tenga algún problema? Ahí Bien, vamos. bien, ya somos 13. Una cuestión de tiempo, está bien. Aguardamos un cachito más entonces. Dice Juan que odiaba la oración en las clases de Sí, estadística. sí, sí. La muestra representativa. Bien. Y bueno, pero es base, es básico. La estadística en esto es básico. Aquellos que no sepan por dónde arrancar, qué hacer, si ya hicieron un curso de Data Analytics y quieren hacer alguna cosa más, yo les recomiendo antes que nada hacer algo de estadística. ¿Sí? Yo tengo ahí un curso cortito que hice en EDX, ¿era? Estaba bueno. Igual, bueno, yo de la ingeniería tengo una buena base estadística, ¿no? Pero ahí en EDX había encontrado un cursito lindo. Yo después si lo encuentro, después les paso el link por el chat. Así lo tienen. Es súper recomendable, ¿eh? El que quiera empezar con el análisis de datos, una mínima base estadística, les va a abrir un montón el panorama. Bueno, arrancamos con estos 15, ¿eh? ¿Hay alguien más que quiera y que no pueda? Me escribe en el chat y si no, arranco. ¿Sí? Lo damos en 5, 4, 3, 2, 1. Estamos bien. 15, 20, estamos bien. Perfecto. La idea es, acá van a ver en pantalla, ¿sí? Algunas preguntas en el celular o en la pantalla de la compu donde se conectaron, les va a aparecer también. Elegir una de 4 opciones, ¿sí? Y ver cómo andamos con este cuestionario, ¿sí? No les voy a adelantar nada. Son preguntas generales, ¿sí? Del mundo, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con la población en el mundo, ¿eh? No les spoileo nada, vamos a ver de qué se trata. Entonces, la primera dice, considerando todos los países con bajos ingresos alrededor del mundo, ¿cuántas mujeres terminan la escuela secundaria? No primaria, secundaria. ¿Mm? Ahí estamos recibiendo respuestas. Sí, son preguntas que van a pasar rapidito, ¿eh? Son 15, 20 segundos no más. Vamos a ver cómo fue. Esto hay puntos, ¿eh? Hay puntos. En esta parte no van a sumar para nada, pero los puntos después van a sumar, ¿eh? No les voy a spoilear el final. Bien, esta pregunta, la respuesta correcta era 60%. 60%, tenemos gran parte acá, ¿sí? 7 y 7, 60 no eligió nadie. ¿Mm? Qué poca Eh, fe que nos tenemos las mujeres. Poca fe, poca fe. ¿Eh? Acá, bueno, un poquito, ¿no? La explicación, ¿sí? De esta pregunta dice, bueno, la definición de bajos ingresos se dejó a propósito ya que es muy vago, ¿sí? Queda criterio. ¿Qué es bajos ingresos? No estoy especificando nada diciendo bajos ingresos, ¿sí? Parece gente pobre, ¿sí? Pero no está bien delimitado cuál es bajo ingreso. Entonces, para cada uno, bajo ingreso puede ser una vara distinta y en función de eso contestaron. Y bueno, la mayoría la pifió, pero bueno, no hay problema. Vamos a ver cómo nos va para la segunda. Dice, en los últimos 20 años, la proporción de la población mundial que está viviendo en pobreza extrema se ha casi duplicado, mantenido o reducido a la mitad.
Tenemos las 15 respuestas. Vamos a ver cómo dio. Bueno, algunos puntos por ahí. Bueno, reducido a la mitad, sí, era la más, no la más, es la más votada y es la correcta, ¿sí? Casi duplicado igual es la que viene en segundo lugar, mantenido, ¿sí? Entre la suma de las dos, tenemos más todavía que los que acertaron, ¿sí? Menos del 50%. Y acá un poco, ¿sí? Dice que la pobreza extrema es difícil de medir, porque el tema es que esta población es muy impredecible, ¿sí? La población que vive en mucha pobreza es impredecible, no se cambia de lugar, ¿sí? Las condiciones de vida y el lugar donde vive, pero sí se conoce una tendencia, ¿sí? Estos son datos reales, ¿eh? Estos son datos que vienen de organizaciones tipo la ONU y ese tipo de organizaciones, son datos reales, ¿sí? Que dice que el número exacto no se conoce, pero sí una tendencia. Y eso sí se ve que cayó a más de la mitad. Entonces, por eso es que la respuesta correcta era la tercera. Vamos a ver alguno más. ¿Sí? Acá pregunta cuál es la expectativa de vida en el mundo. ¿Sí? En el mundo, promedio, 50 años, 60 años, 70 años. Recibiendo preguntas, muy bien. Ahí estamos. Bueno, ahí un poquito cómo se movió la tabla. Bueno, bien, 70 años, sí, era la respuesta correcta, la más votada. Y acá, según la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Dice que para los nacidos en 2019 se calcula el promedio en 73 años de expectativa de vida. ¿Mm? Puede haber un sesgo, ¿sí? Ahí aparece esta palabrita, después vamos a profundizar en ella. Puede haber un sesgo si se piensa solo en países de menores recursos, pero la realidad es que solo menor a 70 años está el continente africano con 64,5. El resto está de ahí para arriba, con lo cual en promedio, y si ya los chinos tienen más de 70 años de expectativa de vida, ya te tiran el promedio para arriba porque son un montón. ¿Mm? Así que, bien, vamos con la siguiente. ¿Mm? Creo que son dos más. Actualmente hay 2 billones de chicos en el mundo menores a 15 años. ¿Cuántos habrá para el año 2100 según las Naciones Unidas? 2 billones, 3 billones, 4 billones. Bien, vamos a ver qué dio esta. Algunos movimientos. Bueno, la respuesta correcta era 2 billones, ¿sí? Menos del 50% contestó bien, la mayoría contestó 4 billones. O sea, como que se duplicaba, ¿sí? De acá a 2100 la cantidad de chicos. ¿Mm? Acá, según las previsiones de las Naciones Unidas, dicen que la población de niños no va a crecer hacia el 2010. Y un poco aclara que ante una población mundial que fue creciendo, la intuición puede sugerir que habrá más niños de aquí a 80 años. Y la realidad es que por tendencias y cómo evalúan las tendencias mundiales, la previsión es que va a haber la misma cantidad de chicos menores de 15 años. Vamos con una más. ¿Cuántos niños menores a un año han sido vacunados contra alguna enfermedad en el mundo? Porcentaje. En el mundo también, ¿eh? Viendo, ahí casi se termina. Hay algunos movimientos. Juan sigue firme ahí adelante. Bueno,
Sí, 80%, sí, es la correcta, es la más seleccionada, muy bien. Y acá un poco lo que dice es que, según la Organización Mundial de la Salud, el 88% de los niños menores de un año se han vacunado contra alguna enfermedad. Y acá también había algún tema con el texto, ¿no? Alguna enfermedad no quiere decir que tenga el calendario vacunatorio completo, ¿sí? Sino que tiene protección sobre las enfermedades más comunes. Si esto hubiera sido el calendario vacunatorio completo, quizás la respuesta hubiese sido otra. Bien, vamos con la última. Dice, ¿cuántas personas en el mundo tienen acceso a la electricidad? ¿20%, 50%, 80%? Bueno, muy bien. Era la última, así que ahí con ese puntaje se quedan. Y sí, 80% era la correcta. ¿Sí? Me parece que ya para el final medio como que se avivaron, como venía la mano de la encuesta, entonces empezaron a contestar más arriba de lo que les parecía a algunos. Pero bueno, está bien, no hay problema. Y acá también habla de que la mayoría de la población tiene acceso a la electricidad. De todas maneras, también aclara que acceso puede ser confuso. Dice que en algunos casos tienen hasta 60 cortes por semana y aún así se considera con acceso. O sea que el tener acceso no quiere decir que tengas un servicio bueno, que tengas algún tipo de acceso a la electricidad. Entonces también un poco acá también se jugaba con el texto, ¿no? Y la definición. Así que bien, bueno, esto acá me ponen interesante el quiz. Bueno, gracias. ¿Sí? Eh, la idea era un poquito tirar estas preguntas como disparador, ¿sí? Las primeras fueron un poquito distintas que las últimas, ¿sí? Como decía, capaz que al final le engancharon la vuelta de por dónde venían las cosas, pero la idea, ¿sí? Las conclusiones que se plantean, esto es un libro de Hans Rosling que habla de eh, por qué la gente tiene una visión negativa del mundo que nos rodea. Y da ahí algunos tips que son los que vamos a hablar a continuación, pero un poco como conclusión, ¿sí? Dice que, bueno, que cuando a la gente se le pregunta sobre tendencias globales, por lo general, de manera sistemática, se obtienen respuestas incorrectas. Incluso peores resultados que los obtenidos en una selección aleatoria. Acá en realidad el autor habla que peores que simios eligiendo tarjetas al azar, ¿no? Porque no pueden leer los monos, entonces agarran de manera aleatoria. Pero cuando uno sí interpreta las preguntas, ¿sí? Y tiene una visión capaz equivocada del mundo que nos rodea, lo que suele pasar es que sistemáticamente se obtienen estas respuestas incorrectas. Y un poco el por qué es que cuando las cosas mejoran, por lo general no se escucha hablar de ellas. Entonces eso un poco hace que tengamos una visión, una impresión más negativa del mundo de lo que realmente es. Y esto lo que provoca es sesgo en la respuesta. Acá Pamela dice que somos pesimistas. Y sí, es un poco así, ¿no? Uno escucha o pondera a veces más las cuestiones negativas. Y entonces eso nos genera cierto sesgo. Y entonces hablemos un poco de los elementos de sesgo. Y acá la primera pregunta. Y bueno, ¿y qué es el sesgo? El sesgo, como definición, decimos que es un peso desproporcionado a favor o en contra de una cosa en comparación con otra. ¿Sí? O sea que yo, de manera desproporcionada, no aleatoria, digo más, ¿sí? Sopeso más una cosa contra otra. ¿Y por qué? Bueno, por un montón de cuestiones que son las que ahora vamos a repasar. Generalmente, esto está relacionado con prejuicio e intuición, ¿sí? Y salseo, como dice acá Juan, que no sé a qué te referís, Juan, con salseo,
Porque bueno, en Argentina no tenemos ese término, pero bueno, quizás nos puedes decir de qué se trata. ¿Estás por ahí, Juan? Sí, sí, ya sé que es español, pero bueno, no sé. Ah, español, chisme. Está bien, puede ser, está bien. Oh, Sí, puede ser, ¿sí? Generalmente esto, ¿no? Prejuicio, intuición, chismerío, como decís vos, perfecto, sí, puede ser. Y este tipo de sesgo, en realidad también en lo que es el análisis de datos, aparece como sesgo estadístico, ¿no? Es un tipo particular de sesgo en lo que tiene que ver el análisis de datos, y esto se da cuando se hace un muestreo injusto de la población, ¿sí? Acá el tema de esto que mencionábamos al principio, de que la muestra no es representativa. Cuando uno en estadística tiene una población y toma una muestra, ¿sí? ¿Para qué toma una muestra uno cuando hace un análisis estadístico? Y porque quiero, a partir de esa muestra, obtener resultados y extrapolarlos al resto de la población. Ahora, si esa muestra que yo tomo no es representativa, entonces mal puedo extrapolar esos resultados a la población. Y es ahí donde se dice que existe un sesgo estadístico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la muestra no es aleatoria y quizás no es lo suficientemente grande para representar a la población con un error moderado. Esto es, no sé, en épocas de elecciones muchas veces hay encuestadoras, ¿sí? Que tratan de decir, por ejemplo, quién va a ganar. Y bueno, depende a quién le pregunten, si focalizan las encuestas en determinado lugar o determinada región, pueden provocar un sesgo estadístico. ¿Por qué? Porque las personas de esa región van a contestar de cierta manera que no representan al 100% de la población. Entonces ahí es donde se produce este tipo de sesgo, ¿sí? Es muy importante cuando se trabaja en estadística de que las muestras sean representativas, ¿sí? Aleatorias principalmente, o obtenidas con algún otro método estadístico y representativas en cantidad. ¿Estamos hasta acá? ¿Venimos bien? bien. Bien. Entonces, bien, nos vamos a meter un poco en estos tipos de sesgo o tipos de cuestiones que afectan, ¿sí? Según el autor de este libro, afectan a nuestra posibilidad de tomar decisiones correctamente. Uno de ellos es el de la línea recta, donde el instinto indica que las cosas van a seguir como estaban, ¿sí? Si yo por acá va creciendo, va creciendo, va creciendo, como el tema de la población de los niños, bueno, en 100 años, ¿cuántos niños va a haber? El doble, va a seguir creciendo. Y la realidad es que esto puede ser lineal hasta cierto punto, pero después siempre puede torcerse, no siempre va a seguir en línea recta. Es como un prejuicio o una intuición que uno tiene. La realidad es que uno tiene que asimilar que las cosas pueden cambiar. Entonces, la idea es siempre ir prestando atención a los datos, a ver si no tengo una nueva tendencia que haga que esa línea que venía recta empiece a curvarse. Por otro lado, como decían por acá, el sentido de la negatividad. Somos pesimistas por naturaleza, ¿eh? Solo vemos o enfatizamos o le damos más importancia a los signos negativos sobre los positivos. Entonces, o como dice aquí, amenazas sobre oportunidades. Entonces podemos creer que las cosas están mal cuando en realidad están mejorando, ¿sí? Vemos solo las señales negativas, pero en realidad estamos cada vez mejor. Y acá un poco es reconocer que los medios nos alimentan de noticias que priorizan la negatividad. Y no somos por naturaleza negativos, sino que es la forma en la que los medios nos muestran, ¿sí?, las cuestiones negativas de la vida. Por otro lado, el miedo, ¿sí? El instinto o la tendencia es prestar atención a las cosas que nos provocan miedo, ¿sí? Veo el cocodrilo, chabón, me da miedo. Y en realidad era una tijerita, no era nada, ¿sí? Entonces, yo no me tengo que dejar paralizar por el miedo, ¿sí? Los riesgos, siempre que exista un riesgo, y siempre hay riesgo en las decisiones que uno toma, los riesgos tienen que ser calculados, ¿sí? Como dice acá, no evitados. Tengo que poder medir ese riesgo y tratar de ver, ¿sí?, cómo realmente me afecta.
Si yo voy a dejar que el miedo me afecte, bueno, me puedo perder oportunidades. De tener en cuenta que este es un elemento que está ahí dando vueltas también a la hora de tomar una decisión. Por otro lado, la generalización, ¿sí? El instinto, veo todos círculos, todos son lo mismo, ¿sí? La tendencia aquí es generalizar por categorías. Incluso teniendo datos, yo veo los datos, tales datos, pertenecen a este grupo, listo, son todos círculos. Y a veces lo que uno tiene que hacer es cuestionar esas categorías, ¿sí? Hay una categoría, perfecto, me va a servir para agrupar la información y ver la información de cierta manera. Ahora, yo tengo que, como analista de datos, tengo que tratar de cuestionar esas categorías, ¿sí? Y ver si dentro de esas categorías no hay subcategorías que a mí me permitan entender las cosas de una manera más refinada. Entonces, donde yo veía todos círculos, ahora de repente veo frutas que son diferentes, ¿sí? Entonces tenía las frutas circulares y pensaba que era todo lo mismo y en realidad tengo distintos tipos de frutas. Bueno, eso llevado a cualquier caso puede ser más o menos similar. Vamos a ver algunas cositas más adelante de cómo reconocer estas cuestiones, ¿sí? Cuando en una categoría se me mezclan muchos datos, cómo reconocer si realmente tengo diferentes grupos dentro de esa categoría. Por otro lado, la perspectiva única, ¿sí? El instinto, bueno, explicaciones y soluciones simples, ¿sí? Tengo un martillo, todos los problemas son clavos. Y la realidad no es esa, ¿eh? Yo tengo que tener distintos puntos de vista. Necesito una caja de herramientas lo suficientemente amplia para poder ver las cosas de distintos puntos de vista y armar equipos interdisciplinarios de trabajo, donde yo pueda tener distintos enfoques del mismo problema. Eso me va a servir para enriquecer la forma en la que yo estoy abordando ese problema y obtener las mejores soluciones. Por otro lado, la culpa, ¿sí? Muy similar a la anterior, la respuesta fácil, ¿sí? La respuesta fácil. ¿Por qué pasa esto? Por culpa de él, ¿sí? Él es el problema. Entonces, ahí tenemos que poner la solución. La realidad es que uno tiene que, como dice aquí, buscar causas y no villanos, ¿sí? Las cosas no suceden por una sola cuestión. Los problemas son más complejos, tienen múltiples variables de las que dependen. Entonces tengo que empezar a tratar de indagar y socavar en el problema para tratar de llegar al foco real de ese problema, ¿no? A la causa raíz que se dice en calidad. Calidad hay una herramienta que es muy sencilla, que se llama los 5 porqués, ¿sí? Entonces uno cuando ve a un problema, tiene que decir, bueno, ¿qué pasó? Tal cosa, tal problema. Bueno, ¿por qué pasó eso? Y porque a la noche no trabajan. A la noche, lo de la noche son todos vagos, no trabajan, y entonces nos baja la productividad. Bueno, pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué a la noche decís que no trabajan? Y no, porque el supervisor en realidad no sigue bien la producción y entonces, bueno, es problema del supervisor. Bueno, pero ¿por qué el supervisor le pasa eso? Y entonces empezar a indagar, hacer 5 veces por qué y tratar de encontrar respuestas diferentes en cada por qué. Entonces de esa manera llegamos a la solución. No a la solución, a la causa raíz. Después hay que buscarle una solución a esa causa raíz. Pero si yo me quedo con la primera, ¿sí? Que el supervisor no hace trabajar a la gente, bueno, hecho el supervisor pongo otro. Y si el problema real no era el supervisor, va a seguir pasando lo mismo. ¿Eh? Entonces, un poco eso, ¿no? Esa metodología de tratar de indagar y socavar ahí dentro de los problemas que a mí me aparecen para llegar a las causas raíz de esos problemas. Un poco esto que les decía de Six Sigma, un poco va por ese lado también. Es una metodología que tiene herramientas que me permiten llegar a esas causas raíz y determinar estadísticamente que efectivamente esas son las causas. ¿Sí? No solo quedarme con la idea de qué es la causa, sino que determinar a través de los datos qué son las causas. ¿Sí? Y a partir de ahí proponer soluciones. Y por último, el último de los instintos, la urgencia,
que todo es para ayer, ¿sí? Vivimos apagando incendios, ¿sí? Entonces, tengo un problema, bueno, ya necesito la solución. Y el problema de este instinto de urgencia es que, si bien a veces es de ayuda, ¿sí? No quedarse eternamente analizando los problemas, que tampoco sirven, el problema de la urgencia es que me potencia el resto de los sesgos. Entonces, donde veo un culpable, de repente él es el culpable. Donde yo digo, bueno, no, el problema es este es el problema. Donde veo una tendencia, bueno, la tendencia va a seguir. Entonces me potencia el resto de los sesgos, de las miradas particulares, el tener urgencia. Y a veces es bueno, como dice aquí, tomar aire, examinar los datos, analizar lo que tengo, ¿sí? Tratar de buscar otros puntos de vista, como vimos antes, y analizar los datos y tomar las decisiones a partir de los datos para tratar de evitar tomar malas decisiones. Entonces, todos estos son todos elementos que nos rodean, ¿sí? En la diaria. Tenemos que aprender un poco a reconocerlos y a reconocer, ¿sí? Que por sobre todo esto están los análisis que nosotros hagamos con los datos. Los datos no nos mienten, ¿sí? Los datos están ahí y tienen algo que contarnos. El tema es que nosotros tenemos que saber cómo analizarlos para encontrarlos y a partir de ahí tomar las decisiones más correctas o más que más nos van a redituar. ¿Mm? ¿Estamos hasta acá con esto? Me está pareciendo súper interesante. No sé, ¿ustedes qué les parece? Bueno, bien, perfecto. Juan me dice todo claro. Bien. Bueno, entonces, a partir de aquí, entonces, decimos, bueno, hay que analizar la información, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo puedo analizar los datos? ¿Sí? Y acá a mí me gusta comentar esto, que capaz varios ya lo saben, ¿sí? Los distintos tipos de análisis que uno puede hacer, ¿sí? Cuando empieza a trabajar con el mundo, en el mundo de los datos. De menor a mayor complejidad, y de menor a mayor impacto en la organización. Obviamente, cuanto más complejo sea el tipo de análisis, mayor impacto voy a lograr en mi organización. Pero no desesperarse por tratar de llegar arriba de la escalerita que vamos a ver, porque muchas veces, con solo el primero y el segundo de los tipos de análisis, ya hacemos una diferencia abismal. ¿Mm? Después el resto, bueno, está para seguir mejorando. Pero no hay que desesperarse para tratar de llegar al final. ¿Mm? El primero de los tipos de análisis, y uno de los más importantes, es el que se llama descriptivo. Es el que nos indica directamente qué es lo que pasó. ¿Eh? Yo tengo datos que se van generando en la organización, datos de ventas, datos de producción, datos de mantenimiento, datos de compras, datos de reclamos, datos de lo que quiera, ¿sí? Tengo que poder interpretar esos datos para ver realmente qué es lo que pasó, ¿sí? Y ese primer nivel descriptivo, que suena como primer nivel, que dice, ah, bueno, primer nivel, bueno, vamos a hacerlo rápido y seguir para adelante, es uno de los más importantes, ¿sí? Y es uno de los principales, el poder mostrar a partir de los datos información que sea relevante para el negocio, no es algo sencillo, no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Hay que poder entender primero los datos, entender primero el negocio, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de eso un poquito más adelante, pero recién entendiendo el negocio y entendiendo realmente qué hay atrás de esos datos, realmente a partir de ahí yo voy a poder empezar a mostrar información de una manera útil, de una manera que dé real información al negocio para poder tomar decisión, poder tomar acción. ¿Mm? Y eso me lo da ese primer tipo de análisis, que es el descriptivo, que me muestra qué pasó, solamente. A muchos dicen lo que no se mide no se puede tomar acción sobre lo que no se mide. Y es una realidad. Si yo no sé qué es lo que está pasando, mal puedo tomar acciones. ¿Sí? O sea, voy a poder tomar acciones, sí, con la intuición, ¿sí? O con el método de los 5 dígitos oscilantes. ¿Sí? ¿Saben cuál es el método de los 5 dígitos oscilantes? ¿No? Es 1, 2, 3, 4, 5, así, más o menos. ¿Eh?
Bueno, ese método hay que erradicarlo de las organizaciones. Hay que tomar decisiones basadas en datos. Y para hacerlo, necesito tener un buen reporte, un buen tablero, un buen tablero de control para saber qué es lo que está pasando en la organización. Ahora, una vez que yo ya sé qué es lo que está pasando, la segunda pregunta es ¿por qué está pasando? Yo veo que tengo una cierta productividad y de repente me baja la productividad en un momento determinado. Bueno, che, acá algo pasó. ¿Qué pasó? ¿Sí? Muchas veces se hacen en las organizaciones reportes que tienen que ver con un reporte de un muestreo estadístico de procesos. ¿Sí? Entonces yo veo mi proceso, qué salida tiene. Y en esa salida se delimitan los que se llaman límites de control superior e inferior, que es una variación natural de ese proceso. Ese proceso está bien que se mueva entre esos límites, porque ese límite natural es el que me da la variabilidad propia del proceso. Ahora, donde ese proceso se me va el límite del control para arriba o para abajo, bueno, algo anormal a ese proceso pasó, que me lo sacó de ese estado de control y pasó a estar en un estado de no control. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Bueno, es ahí donde entra en juego este tipo de análisis que es el diagnóstico, el que me va a decir, ¿sí?, el porqué de las cosas. Me va a tratar de buscar la causa, pero no de una manera intuitiva, sino de una manera ligada a los datos, ¿sí? Y ahí hay una serie de herramientas y metodologías que podemos aplicar. Vamos a mencionar algunas para poder llegar al porqué de ese movimiento. Ahora que sé qué pasó y por qué pasó, bueno, quiero saber qué puede pasar. Porque yo ahora, hasta acá, estoy tomando acción de manera reactiva, ¿sí? Veo qué pasó, me pregunto por qué, y a partir de ahí recién tomo acción para corregir eso que pasó y tratar de que no vuelva a ocurrir. Si yo le pego bien a la causa, en mi análisis de causa, con las acciones que tome, si las acciones son eficaces, va a dejar de ocurrir. Pero siempre es reactivo, ¿sí? Ya me pasó. Bueno, quiero prevenir que me pase. Quiero tratar de predecir que algo pase. O quiero predecir de qué manera llevar a cabo determinada campaña o lo que fuere. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Quiero ver más allá. Y es aquí, en este estado de tipo de análisis, donde empiezan a jugar modelos de predicción, ¿sí? Modelos de predicción que son los que de alguna manera se generan cuando uno empieza a ver metodologías de data science, ¿sí? Elementos de machine learning, ¿sí? Algoritmos, distintos tipos de algoritmos que me predicen de distintos tipos de cosas. Bueno, vamos a hablar un poco, una pequeña introducción a eso para que sepan todos de qué se trata. Y finalmente, sabiendo qué va a pasar, el análisis prescriptivo, me indica cómo puedo hacerlo, ¿sí? De qué manera es la mejor, teniendo en cuenta todo lo anterior y teniendo en cuenta la predicción, etcétera, etcétera, cómo yo optimizo, ¿sí?, la acción que yo voy a tomar y la hago mejor, más eficiente, más eficaz. ¿Cómo puedo optimizar mi decisión? Me lo va a decir este modelo prescriptivo, ¿sí? Obviamente mucho más complejo, pero de mucho mayor impacto, ¿no? Porque a través de un análisis de simulación de diferentes escenarios, me dice, bueno, mira, entre todo esto que va a poder pasar, la mejor acción que podés tomar es esta. Y ya me lo da el modelo. Bueno, qué mejor que eso. Pero bueno, es muy complejo llegar a ese estadio. Y obviamente, esta escalerita me va a llevar desde la información a la optimización. Y de vuelta, no desesperarse por llegar arriba, ¿sí? Hagamos bien esto. Esta que es la base de todo. Hagamos bien esta, que es la base, y trabajemos sobre algunas cuestiones sobre lo de diagnóstico. Eso es lo fundamental, ¿sí? Muchos, esto que yo les decía al principio, terminan de hacer Data Analytics y dicen, Data Science, porque después de Data Analytics, Data Science.
Y no, hace bien Data Analytics, ¿sí? Data Science es otra cosa, es otra rama, ¿sí? Es armar modelos de predicción, lleva programación, mucha más estadística, ¿sí? Y muchos de los que hacen Data Science después dicen, ah, pero esto no me gusta, prefiero quedarme haciendo reportes porque es donde yo entiendo mejor y puedo sacar más provecho. Bueno, hagan eso, ¿sí? Enfóquense en hacer bien esto y esto, bueno, ya vendrá. Muchas empresas dicen, no, quiero tener análisis predictivo. Y bueno, ¿y qué vas a hacer? Yo te hago el análisis predictivo y te doy el número que vos necesitas. ¿Qué vas a hacer con ese número? Ah, no sé, yo quiero saber nomás. Bueno, no sirve. Están invirtiendo un montón de recursos en algo que no le están sacando provecho. Entonces, primero, decime qué es lo que vas a hacer con la predicción y cómo le vas a sacar un buen provecho y cómo eso va a hacer mejorar la rentabilidad de la empresa. Y a partir de ahí yo decido si hago ese proyecto o no lo hago. No mandarse a hacer algo solo por decir hacemos modelos de predicción, porque no sirve de nada. Un poco acá me gusta mostrar esto O porque incluso es lo que más, pasa, ¿no? En las pasa empresas en las hoy. organizaciones también, esto de que quieren hacer ya data science o tener como eso, y no tienen bien implementado Ujú, los pasos anteriores. ujú, exacto, exacto. Así que bien, ¿estamos hasta acá? ¿Hay alguna consulta? Ahí veo que el chat está bastante callado. No, muy bueno todo, muy bueno. Perdón que estoy sin cámara, pero no puedo en este momento, pero está muy No buena hay la charla. problema, están todos sin cámara, está Cecilia nada más. Así que dije, prendan las cámaras, nadie me dio bola. Ahí está, vamos, vamos Jimena, perfecto. Así sé que hay alguien del otro lado que me está siguiendo. Gracias, Estamos, gracias. estamos, estamos. Bien, bien, buenísimo. Vamos para adelante. Entonces, un poco teniendo claro estos niveles de análisis, me gusta mostrar cómo se aplica, ¿no? El tema del análisis de datos, teniendo en cuenta en lo que es la información pasada, el ahora y el futuro. Entonces, teniendo en cuenta el pasado cercano o lejano también, ¿sí? Pero no tanto, y el ahora, lo principal y lo que tiene que ver con el análisis descriptivo tiene que ver con la gestión visual, ¿sí? Reportes principalmente. Reportes que pueden ser en Power BI, en Tableau o en lo que necesite, pero reportes que me muestren el ahora. ¿Qué está pasando? Si es el ahora, ahora ya, estamos hablando de reportes más en tiempo real, ¿no? Que me permitan tomar decisiones operativas, ¿sí? Decisiones operativas del momento. Esto es, estoy en una línea de producción, estoy viendo cómo viene la producción en función de mi meta diaria, veo que de repente determinada línea, la producción está baja para lo que tiene que estar, puedo tomar una acción operativa en el momento y determinar un recurso que vaya de tal sector para tal otro sector para levantar esa línea y poder llegar a los objetivos, ¿sí? Tableros de la hora con información del día para decisiones operativas. Reportes que tengan que ver ya un poco más con el pasado, qué pasó ayer, qué pasó la semana pasada, qué pasó el mes pasado, ¿sí? Muchas áreas se manejan con la información del mes, contabilidad principalmente, mes cerrado, ¿sí? Se evalúa qué pasó el mes anterior y cómo esa tendencia de los distintos meses me van a hacer llegar o no al objetivo. Y si tengo que tomar alguna decisión, ya no operativa, sino táctica o estratégica, para tratar de llegar a ese objetivo en tiempo y forma. Lo tengo que ir midiendo mes a mes. No puedo ir en noviembre y decir, ah, ¿sabes qué? En noviembre no llegamos al objetivo. Me matan, ¿sí? Tengo que poder ir viendo esa evolución mes a mes. Ya con información del pasado, esa que me mostraba el mes a mes, ¿sí? Poder hacer análisis de diagnósticos, ¿sí? Y un poco ver el por qué pasan las cosas, ¿sí? Entonces, con gestión visual veo la descripción, veo el análisis descriptivo, con el análisis diagnóstico me permite saber el por qué. Ahora vamos a hablar un poquito de las herramientas que se usan aquí. Con el pasado también
alimentamos modelos de Machine Learning. ¿Para qué? Para darle a la máquina, ¿sí?, datos, alimentarla de datos, entrenar, ¿sí?, un cerebro digital con esos datos que me permitan hacer modelos de predicción para ver el futuro. ¿Mm? A ver el futuro con modelos de predicción que vienen en dos sabores, ¿sí?, principales. Modelos que me permiten predecir valores o qué va a pasar en función de blanco-negro, ¿sí? Algo se va a romper, sí, no. Este cliente me va a dejar, sí, no. Este cliente va a ser moroso, sí, no. ¿Sí? Esos son modelos de predicción clásicos, pero también modelos de agrupamiento que sirven para hacer esto que se llama clustering, que es dividir a mis valores, a mi universo, en distintos clústeres, en distintos grupos, por proximidad o similaritud, ¿sí? Entonces me permite también tomar acciones diferenciadas para los distintos grupos que yo pueda tener. Acá Diego dice, consulta sobre estos tipos de análisis donde entraría el Business Intelligence y Business Analytics. Bueno, Business Intelligence yo lo pongo un paso atrás, ¿sí? Business Intelligence en lo que yo considero como... Porque acá hay muchas cosas medio como que se solapan, ¿no? Y como que hay 350 términos a veces para decir lo mismo y hay mucha confusión con eso, con eso. Para mí Business Intelligence es un paso atrás. Tiene que ver con toda la estructura que necesito para la obtención y el poder tener los datos de una manera ordenada, ¿sí? E incluso dar los datos, ¿sí?, a quienes van a hacer los análisis. A través de un tablero también, quizás, ¿sí? Business Intelligence, a través de un tablero, pero es dar los datos sin hacer los análisis. ¿Mm? Sería un poco el descriptivo, pero hasta ahí, es como que es el descriptivo para atrás, ¿sí? Porque puede tener algo del descriptivo, pero Business Intelligence, Business Intelligence es como que no es parte del negocio, no conoce realmente el negocio, ¿sí? Business Analytics sí tiene que ver más con saber del negocio, entender el negocio, y a partir de entender el negocio y entender también del mundo de los datos, tratar de buscar respuestas, ¿sí?, para ese negocio en los datos. Entonces un poco más un rol de análisis de esos datos. Business Intelligence es como que es más, bueno, tengo los datos, estos son los datos, te los presento, te los pongo a disposición y hasta ahí los tenés. No tiene la pata del negocio. En lo que yo entiendo por Business Intelligence. Después puede haber variantes, pero para mí ahí está la división. El que entiende el negocio y el que no entiende el negocio. Y entiende, sí, de los datos, el mundo de los datos. El analista de datos tiene que conocer de las dos patas, del negocio y de los datos. Bien. Entonces, bien, decíamos, gestión visual, todo lo que tiene que ver con reportes, creo que esto está claro. Análisis de diagnóstico, bueno, un poco es esto que decíamos, ¿no? Poder entender a partir de los datos cuáles son los principales factores que me determinan determinada variable o resultado. Y a partir de ese conocimiento, yo poder tomar acción, ¿sí?, sobre eso que ocurrió para que no vuelva a ocurrir, por ejemplo, y que no se me desvíe el resultado que se me acaba de desviar. Entonces, por ejemplo, poder entender este tipo de preguntas, ¿no? ¿Por qué baja la productividad en determinada fecha? Si esa variación de la productividad es parte de eso que decíamos, de la variación natural del proceso, o si depende de alguna variable que podamos controlar. Y si depende de alguna variable que podamos controlar, ¿cuál es? Así yo puedo tomar acción sobre eso. Las herramientas más utilizadas acá tienen que ver con todo lo que son herramientas más de estadística, ¿no? Que obviamente las podemos representar en reportes, sí, pero cuanta más base estadística tengamos acá, más nos va a ayudar para poder hacer este tipo de análisis. Y acá tenemos histogramas, ¿sí?, para poder representar rápidamente
cómo es la distribución de mis datos, si se distribuyen de una manera normal, ¿sí? O si tienen alguna tendencia hacia un lado o hacia el otro, si puedo tener alguna distribución bimodal. Muchas veces estas distribuciones bimodales en realidad me dan a entender de que son dos distribuciones en una, ¿no? Es como que tengo un valor pico acá y tengo otro valor pico acá. Y imagínense como que tengo dos campanas, ¿no? Una campana que es esta y otra campana que es esta. Pero yo las veo todas juntas. Entonces eso puede ser un factor que me dice, che, no, mirá que esta categoría, la estás categorizando todas juntas, pero puede que haya subcategorías acá y que haya subgrupos que en realidad son dos grupos diferentes que vos los estás viendo todos juntos porque tenés mezclados los datos, ¿sí? Algo muy, muy, muy característico de esto, después si quieren búsquenlo, cuando uno ve la altura de los seres humanos. Cuando ve la altura de los seres humanos, ¿sí? Suele tener este tipo de forma, capaz no tan marcado, pero sí como que hay como dos montañitas, ¿no? Entonces yo veo la altura de los seres humanos, la pongo en un histograma y lo veo de esa manera. Bueno, ¿qué me esconde eso? Y las mujeres y los hombres miden diferente, ¿sí? Si yo esa distribución la abro por género, empiezo a ver que en realidad son dos distribuciones en una, con medias diferentes, ¿sí? Y eso es lo que, por ejemplo, puedo analizar en un análisis de varianza. Cuando yo puedo empezar a abrir por determinado atributo ciertos valores, puedo ver si cuando yo abro esos atributos, esos valores por determinados atributos, tengo distribuciones de este tipo, bueno, quiere decir que ese atributo no tiene ninguna incidencia en el valor de esa distribución. Pero si cuando yo abro para atributos tengo valores o distribuciones de este tipo, bueno, veo que las medias de esas distribuciones son diferentes. Entonces realmente ese atributo está haciendo que esa distribución varíe no de una manera natural o aleatoria, sino que realmente esa población se comporta distinta en función de ese valor de ese atributo. Entonces acá es donde puedo tener algún tipo de acción, ¿no? Si es que me molesta lo de arriba o si es que me molesta lo de abajo, puedo determinar el por qué y puedo tener acción. Diagramas de dispersión o correlación también para ver cómo es la distribución y para ver si alguna de las variables está correlacionada con la otra, ¿sí? Acá el lema de esto es que la correlación no implica causalidad, o sea que dos variables estén correlacionadas no quiere decir que una sea causa de la otra, ¿sí? Y ahí hay en internet varias páginas, ¿sí? Si ustedes ponen correlaciones graciosas o funny correlations o algo así, van a ver que hay variables que con el correr del tiempo están perfectamente correlacionadas y nada tiene que ver una con la otra, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la variable de cómo es el clima en función de la cantidad de asesinatos que hay en determinada ciudad. ¿Mm? Bueno, son dos cosas que no implica causa una de otra, pero pueden correlacionar. Pero que haya una correlación fuerte puede darme algún índice de por dónde buscar. ¿Mm? Y después algunas otras herramientas que no son gráficas, pero que tienen que ver con promedio, medianas, bioestándar, test de hipótesis o gráficas de control que ya las mencionamos. Estas son las herramientas más utilizadas para este tipo de análisis. Después tenemos temas de modelo de predicción. Modelos de predicción que en base a información pasada y a resultados, ¿sí?, que tuvo esa información, pueden determinar cómo se va a comportar un elemento nuevo, un elemento que no conozco. Muchas veces uno habla de modelo de predicción y sistemáticamente uno piensa en series de tiempo. Y no toda la predicción es serie de tiempo. El valor del Bitcoin, cómo viene viniendo y cuánto va a valer. Bueno, eso es una serie de tiempo, es un tema específico de predicción. Hay modelos de predicción y en realidad la mayoría de los modelos de predicción que hoy se manejan por Machine Learning no tienen que ver con las series de tiempo, sino que tienen que ver con conocer valores comportamentales de determinados elementos o determinados individuos. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Y
sabiendo cómo se comportaron esos individuos, saber cómo se van a comportar los nuevos individuos. Acá algunos ejemplos, ¿sí? Dos en particular, ¿sí? Porque hay dos ramas de esto: modelos de clasificación o predicción de variables continuas. Como modelo de clasificación, ¿sí? Esto entra todo dentro de lo que es el aprendizaje supervisado, y me responden este tipo de preguntas, ¿no? ¿Este material se va a volver obsoleto? Perdón los ejemplos de estadística, de logística, pero eran los que tenía en la presentación, porque había dicho esto para la logística y bueno, me quedo así. Yo tengo materiales en mi stock, ¿sí? Y tengo materiales que fueron ingresando con cierta cadencia y se fueron pidiendo con cierta cadencia, y son materiales que tienen determinadas características del material, etcétera, etcétera. Y sé que algunos se fueron volviendo obsoletos y sé que otros no se volvieron obsoletos. Bueno, me llega un material nuevo que no conozco, que no lo tuve nunca, ¿sí? Y lo tengo un mes. Yo al mes, en función de cómo se comporta y cómo se comportaron los otros y lo que pasó con los otros, puedo determinar si ese se va a volver obsoleto o no en el corto plazo, por ejemplo. Y tomar determinada acción con ese material. O esta máquina se va a romper o no se va a romper. ¿Sí? Yo tengo máquinas, ¿sí? Y voy tomando valores. La cantidad de horas que va haciendo la máquina. Acá pasa algún análisis de temperatura, algún análisis de consumo eléctrico, algún análisis de los fluidos de esa máquina o lo que fuere. Y tengo eventos de roturas. Bueno, en función de cómo se me fueron rompiendo las máquinas, cuando yo leo esas variables en una máquina nueva, ¿puedo determinar si se va a romper pronto o no? Bueno, ese tipo de modelos estamos hablando, no solo de series de tiempo. Por otro lado, predicción de variables continuas, ¿sí? Por ejemplo, el mix de picking para un material, ¿sí? Esto es algo importante también de la logística. Esto es, en materiales que se preparan uno a uno, ¿sí? Por ejemplo, en Mercado Libre, cuando uno pide, bueno, necesito uno de estos, dos de estos, tres de estos, eso es una operación de picking, se llama. Y después hay, en operaciones logísticas, por ejemplo, materiales que se envían por pallet completo. Bueno, obviamente, mandar un pallet completo es mucho más económico que mandar a alguien a preparar un pedido uno por uno. Entonces, hay materiales que hay que ver cuál es el mix de picking que va a tener. Bueno, este material va a salir un 30% por picking, 70% por pallet completo. Este material sale 10% por picking, 90% por pallet completo. Es importante para analizar los costos logísticos. Bueno, si a mí me viene un nuevo material, ¿cómo se va a comportar? ¿Cuál va a ser el mix de picking de ese nuevo material? Me sirve para poder saber mis costos. Bueno, son modelos que se pueden hacer de predicción. ¿Cómo se hacen este tipo de modelos de predicción? Bueno, uno tiene datos, ¿no? En este caso, datos de individuos. Por ejemplo, el individuo 2546 tiene 34 años, es soltero, máximo estudio universitario, provincia de Buenos Aires, localidad de Avellaneda, bla, 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 bla. Un montón de columnas. Estos modelos pueden tener cientos de columnas. Cuantas más, mejor, porque más rico va a ser el análisis. Lo importante de esto es que cada individuo esté en una única fila. No puedo tener, por ejemplo, no sé, un extracto bancario donde tengo una fila que esta persona movió tanta plata. Después, otro día, esta persona movió tanta plata. Otro día, la persona movió tanta plata. ¿Por qué? Porque esa persona estoy teniendo varias veces. Yo tengo que lograr transformar los datos, trabajar con los datos, para tener la persona una vez y todas sus variables comportamentales en columnas. Entonces, por ejemplo, decir, bueno, en los últimos 3 meses esta persona introdujo tanta plata. En los últimos 6 meses esta persona movió tanta plata. Y así columnas comportamentales del individuo. Eso es muy importante. Entonces, una sola fila para cada individuo, todas las características o atributos del individuo en columnas, y acá una aclaración, que una persona puede ser un nuevo individuo para el modelo.
¿sí? Con distintas características. Por ejemplo, yo a los 23 años tenía un estado civil, un máximo estudio universitario, vivía en determinado lugar y tenía determinadas variables comportamentales. Yo mismo, ahora a los 45 años, tengo otras variables. Bueno, para el modelo soy dos personas diferentes, por más que sea el mismo. Pero mis características cambiaron, soy individuos diferentes. Entonces eso a veces puede pasar en los modelos y no está mal. Entonces imagínense que en función de esto, yo tengo un montón de salarios, ¿sí? Para estas personas. Los conozco, ¿sí? Los tengo que conocer. ¿Por qué? Porque con estos datos yo voy a entrenar a la máquina, ¿sí? Entonces, para estas características el salario fue de este, para estas características el salario fue de este. Así sucesivamente, este se convierte en mi target. ¿Qué es lo que quiero predecir? El salario. ¿En base a qué? A todas estas características. Bueno, viene una persona nueva que yo no conozco. Entreno el modelo con estos datos. Viene una persona que no conozco y le pregunto, ok, edad, estado civil, máximo estudio, provincia, localidad. Tú lo meto en mi modelo y mi modelo, en función de lo que aprendió del resto de las personas, me va a decir, esta persona lo más probable es que tenga este salario, ¿sí? Y así es como funcionan estos modelos de predicción. Y puede predecir una variable numérica, como en este caso, o por ejemplo, una variable de clasificación. Imagínense que estoy trabajando en una telefónica, ¿sí? Tengo una empresa de celulares. Y entonces llamo, ¿viste? Ofrezco planes de minuto o planes de internet. No sé si siguen ofreciendo esas cosas o eso quedó en el pasado. ¿Sí? Ahora es todo gratis o se ofrece. Bueno, tantos minutos libres, tanto internet, tantos gigas. ¿Sí? Bueno, le ofrezco a uno y veo qué pasó. ¿Me cambió el plan, sí o no? Sí, cambió. Este cambió. Le ofrezco a otro. Este no cambió. Le ofrezco a otro. Este no cambió, no cambió, no cambió, no cambió. Y tengo una base de datos de 2000 personas con sus características y sabiendo si cambió o no cambió. Entreno el modelo y una nueva persona que viene me va a decir a mí el modelo si vale la pena llamarla o no, porque es una persona que podría cambiar o que no podría cambiar. Entonces, si yo después tengo una base de clientes de 100.000 clientes, yo no empiezo a llamar a los 100.000 del primero hasta el último. Sería costosísimo. Yo agarro los 100.000, los paso por el modelo que ya aprendió cuáles son próximos a cambiar el plan y cuáles no, y llamo solo a los 3.000 que tienen más posibilidad de cambiar el plan según lo que aprendió el modelo, ¿sí? Entonces, de esa manera eficientizo mi tasa de éxito de esos llamados. Y después, obviamente, esos llamados me sirven como nuevo input para reentrenar los modelos, ¿no? Porque a veces a partir de la equivocación de los modelos es que yo puedo reentrenarlos y obtener mejores resultados. Y acá entonces un poco muy por arriba, pero como para que ustedes tengan un esquema de cómo se trabaja en lo que es el entrenamiento de los modelos, lo que se suele hacer es dividir los datos, ¿sí? Yo a la hora de hacer un modelo de predicción, tengo que agarrar mi set de datos completo y dividirlo en estos tres esquemas: entrenamiento, validación y prueba. Para entrenamiento, y esto más o menos, se toma el 60% de los datos. ¿Sí? Puede ser 60, 70%, depende los datos, depende un montón de cosas. Pero en un buen primer approach, 60% de los datos para entrenar el modelo. Con esos datos se arma no uno, sino que se arman varios modelos de predicción, con distintos algoritmos, con distintos parámetros, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de esos modelos, cada uno de esos algoritmos, me va a predecir de manera diferente. Entonces, estos modelos van agarrando cada una de las líneas y van viendo qué pasó, 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 y a partir de ahí tratan de encontrar patrones escondidos dentro de esa información y darme un resultado. En realidad aprenden del resultado, ¿no? Aprenden del resultado obtenido. Entonces estos modelos, una vez que están entrenados, lo que se hace es correr el set de datos de validación. Y para validación me guardo el 20% de los datos. Este 20%
son registros que, si bien yo sí sé si terminaron en cambio de plan o no terminaron en cambio de plan, la computadora no lo sabe, porque no la entrené con esos datos. Yo la entrené con otros registros. Entonces, de estos registros, la computadora no tiene ni idea si cambió o no. Pero ¿para qué me sirve a mí? Para validar los modelos. Entonces le digo, ok, a este modelo que ya aprendió, bueno, ahora tengo una persona con esta y esta característica. ¿Se va a cambiar o no? Y el modelo me dirá, sí o no. No sabe la realidad, la sé yo. El modelo no la sabe, la está prediciendo. ¿Sí? Nunca lo vio ese dato. Así hace este modelo y este modelo. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo? Como yo sí conozco la realidad para estas predicciones, puedo agarrar y comparar lo que me dice el modelo con lo que fue en realidad. Y de esa manera, y a través de distintas medidas, error medio cuadrado, error medio absoluto, precisión, exactitud, falsos positivos, distintas metodologías para, en función de los algoritmos que se utilizan, van unas u otras. Pero lo importante es que son métricas que a mí me sirven para decir, che, qué eficacia, no eficacia, qué eficiencia tuvo, por ejemplo, este modelo, o qué precisión, qué exactitud, qué tan lejos estuvo, ¿sí? Con los errores medios cuadrados, cuál fue mejor uno de otro. Y puedo ir haciendo un fine tuning, ¿no? Ir manejando algún parámetro o algo para tratar de mejorar estos resultados. Pero no mucho, porque si no es como que lo estoy reentrenando también con los datos. Lo que se busca de un modelo es que de alguna manera vaya por el promedio de los patrones, no hacerlo específicamente para cada uno de los datos, porque si no es como que se sobreentrena, ¿sí? Se llama overfitting esto en el entrenamiento de datos. Entonces, trato de hacer un fine tuning, pero no demasiado, para tratar de mejorar estos indicadores. Cuando encuentro el mejor de esos modelos, por comparativa, me lo quedo como mejor modelo. ¿Y qué hago? Le aplico el otro 20% que tampoco todavía vio. ¿Sí? ¿Para qué? Para que con este 20% de prueba, es la prueba efectiva de cómo ese modelo va a funcionar y realmente qué métricas finales me va a dar ese modelo. Entonces, a partir de ahí, si esa métrica final está en torno a lo que yo estaba buscando o esperaba de ese modelo, lo puedo poner en producción y empezar a ver cómo se comporta realmente ahí sí con datos nuevos. Hasta acá no hay datos nuevos. Son nuevos para el modelo, pero son datos que yo ya tenía. Tengo que empezar a ponerlo en producción y ver cómo funciona en la realidad. Y si empiezo a ver muchas diferencias, bueno, con esos nuevos datos, tratar de reentrenar y realimentar el modelo. Y acá sí es importante que cuando se hace esta división de datos 60, 20 y 20, ¿sí? Entrenamiento, validación, prueba, también se haga de alguna manera sistemática para que yo pueda tener elementos representativos en cada uno, ¿no? Y no tenga todos de un tipo en la prueba y todos de otro tipo en la validación, porque si no, esto no va a funcionar. Tengo que tener muestras representativas en los tres. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, esto es un pantallazo un poco de cómo funciona esto de Machine Learning para aquellos que, bueno, capaz no lo conocían y que sepan un poco, ¿no? De qué va esto. ¿Sí? Con esto hay muchos modelos de morosidad, los bancos trabajan muchos modelos de morosidad o modelos de prevención de fraude, etcétera. Son modelos que funcionan de esta manera, ¿no? Se dice, bueno, che, tuve todas estas incidencias de morosos, o todas estas incidencias de fraude, y tratar de ver en función de las características de una persona si le doy el crédito o no. ¿Sí? Si me dice que tiene altas chances de ser moroso o no. Antes era solo el veraz, ahora hay un montón de información con la que se entrenan este tipo de modelos y se pueden ver estas cuestiones. Para finalizar esta parte de modelos de agrupamiento también, ¿sí? En este caso se llaman modelos de aprendizaje no supervisado. ¿Por qué no supervisado? Porque yo no tengo el valor objetivo, no tengo el salario o no tengo lo que quiero predecir. En realidad no quiero predecir nada, quiero hacer agrupamientos en función de las características. No tengo una columna de target. Cuando no tengo una columna de target, lo único que puedo hacer es hacer agrupamientos de gente que se parece. Y tratar de
implementar acciones enfocadas a los distintos grupos por similaridad entre los grupos, entre los individuos de esos grupos. Esto me puede servir, por ejemplo, para clasificación ABC alimentario, agrupamiento de pedidos, ¿sí? Distintos tipos de colaboradores, por ejemplo, recursos humanos, para enfocalizar, bueno, a quiénes voy a capacitar, a qué grupo le puedo dar incentivos, etcétera, etcétera. Y finalmente este de series de tiempo, que no me voy a meter mucho, pero que tiene que ver más con métodos más tradicionales de estadística, ¿sí? Que me permiten, en función de cómo se mueve una variable, bueno, predecir en el tiempo cómo se va a mover hacia adelante, tratando de encontrar tendencias o patrones de estacionalidad, ¿sí? Para predecir ese valor futuro de la variable. Por ejemplo, entre esos ejemplos, cuántos puntos voy a preparar el siguiente mes, cuánto va a ser mi facturación el siguiente mes, etcétera, etcétera. Algunos algoritmos, esto para que se lo queden ustedes, no me voy a meter en esto para nada, pero para los distintos tipos de modelos, ¿sí? Se utilizan distintos tipos de algoritmos, ¿sí? Esto como un pequeño manualcito ABC de qué debería aplicar, qué herramienta necesitaría aplicar si yo quiero hacer predicción de variables cuantitativas, o si quiero hacer un modelo de clasificación, o si quiero hacer un modelo de agrupamiento no supervisado o serie de tiempo. Hay distintas herramientas, algunas se repiten entre los grupos, ¿sí? Pero tenemos ahí como una especie de mini manualcito, ¿sí? Cecilia, no sé cómo venimos con los tiempos habituales de esto. Yo tenía la charla preparada para 2 horas, pero veo que se está yendo gente. No sé si sigo para adelante o tengo un tema Como más. quieras. Sí, si querés un tema más, no se vayan porque a lo último hay como una Tenemos un sorpresita, un juego, tenemos, así como jueguito, arrancamos con una trivia, vamos así a que finalizar con una quédense. trivia también de todos estos temas, así yo veo qué tan atentos estuvieron, ¿eh? Me va a servir a mí para focalizar ahí la atención que tuve de la audiencia. Y vamos a dar algún premio ahí que Cecilia me dijo, ¿por qué no preparas algo con un premio? ¿Qué sé yo? Así que los agradecimientos van para Cecilia, ¿eh? Que fue Así la... que atentis, no se me vayan porque si no, no se van a ganar el premio. Tienen que Está quedar. bien. ¿Eh? Bueno, Haciendo machine learning con la audiencia. Nada, bien. sigue, por mi parte sigue, vamos adelante, está genial. Vamos entonces. Vamos. Así que bueno, igual ya es el último tema. Y un poco me gusta mencionarlo para mencionar un poco los pasos, ¿no? Que uno debería seguir a la hora de implementar un proyecto de Data Analytics, ¿sí? Ya sea más simple, como puede ser un modelo descriptivo y solo descriptivo, o más complejo, que tiene que ver con un análisis prescriptivo o predictivo, ¿sí? La metodología es exactamente la misma. Es una metodología que se utiliza, ¿sí? Se llama CRISP-DM. Es una metodología está probada, digamos, de alguna manera para todo lo que tiene que ver con proyectos de análisis de datos y que permite asegurarse que el proyecto de alguna manera fluya de principio a fin y que de alguna manera también tenga cierta relevancia o cierto impacto en el negocio. Porque el primero de los puntos es ese, ¿no? Y es uno de los más importantes de entender el negocio, entender qué es lo que el negocio necesita para poder empezar ahí, a partir de ahí, a analizar los datos. Más o menos en lo que es el proyecto, ¿sí? Los porcentajes de ocupación son estos, ¿sí? Entre 20, no suman 100 porque son franjas, ¿no? Pero entre 20 y 30% el conocer los datos, ¿sí? Conocer los datos con los que voy a trabajar. Si yo no estoy ducho con los datos, difícilmente puedo analizarlos. Todo lo que tiene que ver con la preparación de los datos, lo que se lleva al grueso del tiempo de trabajo, ¿sí? Ya sea para armar un modelo de predicción o para armar un modelo tabular, ¿sí? Para hacer un tablero en Power BI. La preparación y la transformación de esos datos es lo que me va a llevar la mayor cantidad de los tiempos.
Y después todo lo que tiene que ver con el modelado de evaluación, 10-20%, y despliegue es bastante rápido cuando ya tengo esto más o menos aceitado y desplegué 1, 2, 3 proyectos en producción, es lo que menos tiempo se lleva. ¿Sí? Y como les decía, tienen en cuenta tanto los datos y los análisis como la aplicación del resultado en el negocio. ¿Sí? Entonces, surge el negocio y termina en el negocio. Entonces, es ahí donde el proyecto yo puedo decir que fue exitoso, por así decirlo. El primero de los puntos es el del entendimiento del negocio. Y los tips principales para esto es poder determinar cuál es el objetivo del negocio. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer el negocio? ¿Qué es lo que necesita el negocio? ¿Y qué es lo que va a hacer el negocio con esto? ¿En cuánto yo lo puedo ayudar con esto? ¿Qué es lo que buscan? ¿Sí? Con el reporte. Porque acá nos vamos a encontrar con que nos dicen, no, yo necesito un reporte para mirar la evolución de las ventas, el promedio por esto, la suma abierta por esto y esto. Y con eso yo soy feliz. Bueno, pero ¿para qué lo necesitas? Porque si yo entiendo realmente el para qué vos necesitas eso, yo te puedo dar una mejor herramienta, quizás, de la que vos estás previendo. Porque vos no sos un experto en análisis. Yo soy el experto en análisis. Vos sos el experto en el negocio. Entonces, decime para qué lo necesitas y yo te puedo dar una herramienta mejor de la que vos capaz pensabas que ibas a tener. A partir del conocimiento y el análisis que yo puedo hacer de los datos. Entonces, por eso esto es importante. Poder analizar esa situación y determinar dos, ¿no? Objetivos. El del negocio y cuál va a ser la meta del modelo. ¿Sí? Si yo estoy hablando de un modelo de predicción, bueno, ¿qué precisión necesitas? ¿Un 85%? ¿Un 88%? ¿Sí? No voy a tener nunca un modelo que me dé 100% de fiabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la meta del modelo para decir que hasta acá este modelo va o no va? Y a partir de ahí, recién ahí puedo realizar el plan del proyecto. Para la determinación de objetivos, esto es importantísimo, hay varias metodologías, está lo que se habla de los objetivos SMART, ¿sí? No sé si lo escucharon hablar alguna vez, que tienen que ser medibles, alcanzables, en el tiempo, que tienen que ser relevantes. Bueno, lo importante es poder tener un objetivo claro, que no tenga ambigüedades, que sea específico, ¿sí? Como la S que no la mencioné, la S de específico. ¿Sí? Saber qué es lo que tengo que solucionar, cuáles son los límites del problema, el alcance que va a tener esto. ¿Sí? Definirlo desde el primer momento, para que este proyecto no sea un in eternum en desarrollo. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el alcance? ¿Cuáles son los límites? Esto, bueno, vamos a trabajar para esto. Después, si querés más, lo vemos en una segunda vuelta. Pero si no, arranco algo que sé que no va a terminar, y suele suceder. ¿Quién va a ser el beneficiario de la solución? ¿Cuáles son las partes interesadas? ¿Cuáles son las partes que me pueden meter palos en las ruedas? ¿Sí? Que hay y aparecen en el medio del proyecto. Bueno, ya tenerlo previsto desde el primer momento. ¿Y por qué necesito hacer el proyecto? ¿Por qué tenés un problema? ¿Por qué necesitas esta solución? ¿Qué vas a hacer vos con la solución que yo te dé? ¿Qué impacto, qué beneficio vas a tener? Porque esto va a tener un costo. Entonces poder evaluar eso del momento cero. Una vez que eso está previsto y definido, bueno, recién ahí, sabiendo cuál es el objetivo, recién ahí empiezo a recolectar los datos. Y lo que puede pasar es que me doy cuenta que los datos que yo necesito para el objetivo que vos querés no existen. Vos querés hacer esto y cuando yo me doy vuelta y voy a buscar los datos que yo considero que necesito, yo como analista de datos considero que necesito esos datos para darte esa solución, me doy vuelta y esos datos no están. Entonces por eso acá ida y vuelta, ¿no? Esto es, che, mirá, el objetivo que me dijiste, hermoso, pero si yo no tengo estos datos, no avanzo. Y ahí se abre otro mundo que suele suceder, que todos dicen, quiero hacer data analytics, quiero hacer data analytics, quiero hacer data analytics. Y el empezar a trabajar en data analytics resulta en que necesito hacer un montón de proyectos previos para sistematizar tu negocio, porque tenés todo en papeles, todo en Excel, voladores, ¿sí? Y no tenés información concisa que me sirva a mí para analizar.
Entonces se abre una serie de proyectos anexos al análisis de información que son necesarios antes de ponerse a analizar la información, porque la información no existe. Pero eso hasta que no empiezo no me doy cuenta. Entonces esto muchas veces es disparador de ese tipo de proyectos. Entonces a partir de ahí empiezo a recolectar esos datos iniciales, a describir, a explorar esos datos, a hacer lo que se llama un análisis exploratorio de esos datos, ver la distribución, cómo se distribuyen, si tengo nulos, si no tengo nulos, si el valor máximo, el valor mínimo, la mediana, si todos esos elementos estadísticos que me sirven para entender cuáles son los datos y cómo se mueven esos datos, y obviamente verificar la calidad, ¿no? Que esos datos sean de calidad, que no tenga un 30% de nulos, ¿sí? En determinada columna, porque esa columna entonces no me va a servir para hacer los análisis. Los datos, ¿sí? Tienen 5 dimensiones, básicamente tienen que ser precisos. Ser precisos es que el dato, el valor, sea lo que es. Si el valor dice 30, que el valor muestre la realidad, que sean 30. Si yo estoy midiendo temperatura y el valor dice 32, estoy midiendo 32 grados. ¿Sí? Eso está calibrado y se está guardando de manera precisa. No que dice 32, no, pero funciona mal el termómetro, son 25. El dato no es preciso. ¿Sí? Los datos tienen que ser consistentes. Consistencia es la precisión en el tiempo. Tienen que mantenerse precisos en el tiempo. Ser completos, lo que decíamos. No tienen que haber faltantes. Si yo estoy midiendo la temperatura todas las horas, no puedo tener un rango de 5 horas sin medición de temperatura. O un día o 2. Tienen que ser oportunos. Acuérdense cuando hablábamos de reportes para tomar acción inmediata o reportes para ver la semana pasada o el mes pasado. Si yo tengo que hacer un reporte operativo, pero la información me cae 2 días tarde, no me sirve, porque yo cuando tenía que tomar la acción no tenía los datos. ¿Sí? Entonces esos datos no son oportunos. Y tienen que ser conformes también de acuerdo a las políticas de la empresa, ¿sí? Que pueda tener de todo lo que tiene que ver con la gobernanza de datos, etc. Un poco tener en claro estas dimensiones de los datos a la hora de hacer los primeros análisis, el primer entendimiento, el primer contacto con esos datos. Una vez que yo ya tengo el mundo de datos, bueno, tengo que seleccionar cuáles voy a utilizar. Capaz no necesito todos, ¿sí? Yo hice un primer relevamiento, encontré todo esto, entendí todo esto y digo, bueno, me quedo con esto, esto y esto porque es lo más relevante. Y en base a esos datos que voy a utilizar, recién ahí empiezo con lo que tiene que ver con la limpieza, la integración de los datos. Si esos datos están en distintas fuentes, integrarlos en un único sitio, ¿sí? Para que a mí me permita hacer el análisis y hacer el formateo o las transformaciones que yo necesite. Y acá de vuelta puede ser ya simplemente para llegar a un modelo tabular, un modelo estrella, ¿sí? Que yo necesito para tener mi Power BI que funcione correctamente, o los datos como yo los necesitaba para alimentar el modelo de predicción, ¿sí? Bien transformados, una sola línea por cada individuo, todas las variables comportamentales en forma de columna, etc. Bueno, eso requiere un trabajo, un masajeo, una transformación. Una vez que tengo eso listo, modelado. Bueno, el modelado es más sencillo, ¿sí? Selecciono la técnica del modelado, ¿sí? Pruebo, ¿sí? Cómo voy a hacer, hago el diseño, cómo voy a testear, cómo voy a dividir esos datos, 60-20-20, 70-15-15, 70-20-10, ¿sí? Hago ese diseño de cómo voy a hacer el testeo, construyo el modelo y lo analizo. Y dentro de ese análisis, ¿sí? Voy a la evaluación. Y la evaluación me va a decir si eso estaba conforme o no con el objetivo que yo tenía al principio. ¿Sí? Y es por eso que está esta vuelta, esta flecha acá, ¿no? Acá mientras que modelo también hay un ida y vuelta, que no mencioné. Porque mientras yo modelo me puedo dar cuenta que me faltó preparar, me faltó una transformación, me faltó integrar algo. Y entonces entre el modelado y la preparación de los datos hay un ida y vuelta. Y acá la evaluación también me lleva al paso 1, como me juego la boca, voy 4 para atrás, ¿sí? Y arranco de vuelta porque, mirá, con los datos que tuve, el objetivo que yo tenía no lo cumplí. Y bueno, acá hay algo que me está faltando o no estoy entendiendo o tenemos que rever el tema del objetivo
o bien ya determinar los próximos pasos porque el modelo fue exitoso. Y a partir de ahí pensar en lo que es la implementación, ¿sí? Ver cómo lo voy a implementar, cómo lo voy a llevar a la producción, realizar el informe final, ¿sí? Documentar el proyecto, ¿sí? Importantísimo, documentar todo, ¿sí? Desde el momento cero. Pero acá finalizar la documentación del proyecto, ¿sí? Y finalmente planificar lo que va a ser el soporte de mantenimiento. Es importantísimo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos datos no son estáticos, como decíamos, son dinámicos. Se van a ir actualizando. Bueno, a medida que se van actualizando, ¿cómo se va realimentando mi modelo? ¿Sí? ¿Cómo se va actualizando mi reporte? Si es un reporte que yo tengo en Power BI y vos me estás sumando archivos que yo no conecté originalmente. Bueno, ¿cómo se va a hacer esa conexión a esos nuevos archivos? O es una base de datos que va creciendo y entonces yo ya estoy conectado a esa base de datos y ya la actualización es automática. Bueno, si es un modelo de predicción, ¿cómo voy a reentrenar el modelo? ¿Cada cuánto voy a reentrenar el modelo? Y lo más importante, ¿quién se va a encargar de hacer eso? Porque si yo hago 350 cosas y no asigno recursos para el mantenimiento, lo más probable es que después queden obsoletas y que digan, al final el análisis de datos no servía para nada porque los datos no los tengo. La realidad es que no planifiqué realmente cómo hacer el mantenimiento de eso que estoy implementando. Entonces, un poco hasta acá la metodología, ¿sí? Como para que ustedes se la lleven. Después, obviamente, atrás de cada uno de estos puntos hay un montón. Si quieren, la pueden googlear. Esto es un PDF que tiene, no sé, como 15 hojas más o menos. ¿Sí? Acá está muy resumido. Pero es una base que les puede servir a ustedes como para no olvidarse de nada, ¿sí? A la hora de implementar un proyecto de análisis de datos, ¿no? En sus trabajos o donde lo necesiten. Y ya para terminar, ¿sí? Un poco una frase muy trillada, pero bueno, no está de más, de Edward Deming, seguro que ya la conocían. Pero bueno, y basado en esto que vimos, ¿sí? De los sesgos y de tener los datos para tomar la decisión, etcétera, etcétera. Bueno, si vos no tenés datos, sos otra persona con una opinión más. Tráeme datos, tráeme algo que yo pueda verificar y ahí vamos a empezar a hablar. Así que bien, esto es todo lo que tenía para presentar hoy. Ahí les dejo de vuelta, están al final mis datos de contacto. Ya había hecho la venta del curso. Les dije que estaba iniciando un nuevo curso. Aprovecho, ya que terminamos ahora. Este martes empieza una nueva camada, 1 del 11, pero no va a ser así algo generalista, ¿sí? Bien enfocado en Power BI, bien enfocado en buenas prácticas de Power BI, no para iniciantes, ¿sí? Importantísimo, se los recuerdo, porque después capaz me dicen, che, no, pero al final me mareaste porque no aprendí nada. Tienen que tener una base de Power BI, tienen que tener mínimamente un curso, ¿sí? El de Coder House de Data Analytics cumple con la base que necesitan para después ver el mío. Así que aquellos que ya hicieron el de Data Analytics de Coder House les sirve perfectamente, o del de Data Analytics o el de Power BI. De Coder House les sirve perfectamente, ¿sí? Tienen que tener una base, tienen que haber estado usando la herramienta, porque si no van a estar más perdido que perro en cancha bocha, ¿sí? Eso como recomendación. Aquellos que les pueda interesar sumarse, bueno, me buscan en LinkedIn, me escriben, ahí tengo hecho un artículo con un poco la temática del curso, ¿sí? En el curso no vemos visuales, ¿sí? Ya se los digo también. No vemos la parte gráfica de Power BI. Vemos toda la parte de modelado, generación de métricas, DAX a fondo, bien con análisis de contextos, etcétera, que es uno de los temas más complicados de DAX. Y ya después cómo implementar esto en el servicio de Power BI y todo lo que tiene que ver con roles y permisos de acceso, que no es menor y no se ve en ningún lado. Y se los puedo contar yo de primera mano porque lo sufro todos los días con las cosas que hay que ir armando y que uno realmente tiene que prever cómo va a trabajar con eso.
Así que bueno, esa es la venta. Y lo que tenía preparado para el final es otro quiz, ¿sí? Otro quiz, que ahí gracias a Cecilia, lo que vamos a hacer en este sí, con premio. El primero se va a llevar un 20% off para el curso que arranca ahora en noviembre, u otro. ¿Sí? Yo este año arranco ahora los martes, son 6 clases, y ya voy a arrancar en febrero del año que viene. Si el que gane hoy lo quiere hacer en febrero, no hay problema, no lo tiene que hacer ahora en noviembre, pero si se quieren sumar al de noviembre, buenísimo, quedan algunos lugares todavía. Primero 20% off, segundo, tercer puesto, 10% off, ¿sí? Del valor del curso. El curso hoy, digo hoy porque estamos en Argentina, de este lado del mundo, para los argentinos, residentes argentinos, el costo es de 12.000 pesos, ¿sí? 6 clases de 2 horas, una por semana, más espacios de consultoría, así que me parece que está súper accesible. Extranjeros, $80, y eso sí se va a mantener en el tiempo porque, bueno, el dólar, moneda fuerte. Así que para que tengan idea de lo que estamos hablando, bueno, estos descuentos que no son reembolsables, o sea, no me pidan la plata, es el descuento nomás, y puede ser transferible. Yo les di unos códigos ahí a Cecilia, así que el que se lo gane y se lo quiere transferir a alguien más, lo puede transferir, no hay ningún tipo de problema. Bien, el quiz no es este el código, déjenme que voy a abrirlo por acá. Denme un segundito nomás. Principal. Vamos a hacerlo así sobre la marcha. Vamos con esto. Acá va a aparecer el código, ¿sí? 302-572. No es ni más ni menos que los temas que vimos, que hablamos. Así que de paso también me sirve para ver el nivel de atención del grupo. O la calidad del docente también, puede tener que ver con una cosa o la otra. La verdad que a mí me encantó la clase, ¿eh? Ahora más que nunca estoy más manija de que empiece ya el curso. Bueno, muy bien, muy bien. Tenemos 8, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8 de 14. ¿Hay alguien más que se quiera sumar? ¿Uno más? Ah, casi todos entraron, ¿eh? Bien. ¿Estamos todos? ¿Hay alguien que quiera sumar si no pueda? Avise ahora por el chat. Me estoy descargando el quiz, esperen. Bueno, dale. No hace falta descargarlo, con la página directamente entras. A ver, No hace falta descargar la app, No hace falta ni descargar la app ni hacerse usuario. Esperamos a Janina. ¿Alguien más que quiera entrar y no pueda? Bueno, avisanos vos, Janina, y arrancamos, Así no te dejamos afuera. 2 segundos. Dale, perfecto. Estamos bien, estamos bien. Tenía que terminar a las 9, así que estamos bien con la planificación. Impecable. De paso, aprovecho para agradecerles a todos, como siempre, por estar acá. Es un espacio muy lindo que lo construimos entre todos, así que nada, es muy importante la presencia de cada uno, siempre demostrando ustedes las ganas de seguir aprendiendo más y superarse, por eso los felicito y bueno, que ganen mejor.
Bueno, muy bien. Vos no te estarás metiendo, ¿no, Cecilia? Vos ya te No, no, anotaste, porque ya yo ya me sonaste, anoté, ya sonaste. ya estoy dentro. Bien. ¿Estás por ahí, Janina? Arranquen ustedes, tranqui. ¿Seguro? Sí, No, sí, sí, Dale, ya, arranquen, dale, no te arranquen. queremos dejar afuera, dale. dale, te esperamos, 2 minutos más. ¿Qué pasó? No sé qué está pasando. A ver, me pedía en registrarme. No, no hace falta, entrás sin registrarte. Ponés el código 302-572, le pones un nombre y va. 302. Fíjate que arriba dice iniciar sesión, registrarse, pero más abajo dice, más abajo a la izquierda dice introducir un código de participación, únete. Ahí estás, perfecto, Janina Yalde. Yalde. Estoy. Ahí va, Excelente. vamos. Gracias por esperarme, chicos. Perfecto. Bueno, dale, arrancamos, ¿eh? 30 segunditos, ¿eh? Vamos, por pregunta. ¿Qué es el sesgo estadístico? Y ahí están las opciones, no las voy a leer para no marearlos. Igual las tienen en sus pantallas también. 9, 8, 7, 6. Vamos, los que faltan. Cierren los ojos y denle a una. Ahí está. Vamos a ver cómo salió, ¿eh? Uy, qué poquito. Bien, Pamela, bien, Matías. Bueno, el sesgo estadístico se produce a partir de un muestreo injusto de la población, ¿sí? Muestrear la población con un grupo que no es representativo de esa población. Bien. El resto eran zalazas, ¿eh? Se introduce a partir de la intuición de un estadista, no. Se produce cuando existe una visión negativa de los hechos. Eso es el sesgo en particular. Estamos hablando específicamente del sesgo estadístico, que era el que habíamos mencionado ahí al final. Bien, vamos con la segunda. ¿Cuál es el tipo de análisis que me permite evaluar por qué ocurrió algo? Y tenemos los 4 tipos de análisis. Muy bien, estaba más rapidito que el anterior, ¿eh? Eran más cortitas las opciones. Muy bien, Matías, ahí tomando la punta. Diagnóstico era el correcto, ¿sí? ¿Por qué ocurrió algo? Descriptivo me muestra qué pasó. Diagnóstico, ¿por qué? Predictivo, ¿qué va a pasar? Y prescriptivo me da, a través de la simulación, una optimización de mi decisión, ¿eh? Pero hacia adelante, hacia futuro. Diagnóstico era la correcta. Muy bien, vamos con la siguiente. Sirve de repaso esta también. Vamos. ¿Qué tipo de herramientas se utilizan en el análisis de diagnóstico? Tienen que seleccionar dos. Dos. En el análisis de diagnóstico, el por qué ocurren las cosas. Seleccionan dos y le dan al botoncito de abajo, ¿eh? No se olviden de darle al botoncito para que les entre la pregunta. Seleccionan dos y le dan a aceptar. A ver cómo anduvo esta. Muy bien, Matías pica en punta, ¿eh? Histogramas y diagramas de dispersión correlación como herramientas estadísticas para analizar qué es lo que pasó, ¿sí? Árboles de decisión ya tiene que ver más con modelos de predicción, ¿sí? Y modelos de serie de tiempo también es predicción, ¿sí? No es el diagnóstico de lo que pasó. Dos preguntas más. ¿En qué orden se utilizan los datos en un modelo de predicción? Tenemos 3 sets de datos.
que van en determinado orden, se aplican en determinado orden. Muy bien. Vamos a ver cómo fue. Uy, Matías ahí sobre el final, igual está cerca, ¿eh? Vamos. Entrenamiento, validación, prueba. Era el orden correcto, ¿sí? Acá estaba la otra, ahí medio mezcladita. Entrenamiento, prueba, validación, ¿sí? Primero se entrena con el 60%. Se validan los distintos modelos para elegir uno. Y sobre ese se hace la prueba final del modelo. Vamos con la última. ¿Cuál es el primer paso para evaluar a la hora de comenzar con un proyecto de análisis de datos? Primer y más importante paso. Vamos a ver. Bueno, volvió a subir Matías, menos mal. Si no ibas a decir que era una mufa, que era piedra. Te nombré y te fuiste para abajo. Bien, entender cuál es el problema que se necesita resolver. ¿Sí? Es lo primero. Antes de hablar de los datos, de dónde voy a sacar la información, de qué modelo voy a usar, ¿qué es lo que necesitamos resolver? A partir de ahí se construye todo lo demás. ¿Mm? Bien, perfecto. Entonces, ahí Matías está festejando, muy bien. Hoy abriste una cervecita. ¿Tenemos el podio? Pará, no quiero terminar, quiero ver el podio. ¿Dónde está? Tabla. Acá está. Tenemos a Matías en primer lugar. Anotá, Ceci, así les pasás después los códigos que te di. Matías se lleva un 20% off, ¿sí? Para el curso de Power BI avanzado. No sé si tenés ya algún curso hecho o no. Si lo querés transferir para alguien más, se lo podés regalar, no hay problema. Dale, sí, no tengo ningún curso, pero trabajo con Power BI. Bueno, si trabajás en lo mismo, sí, a ver. Si alguien ya tiene contacto con la herramienta y trabaja, y más si vos lo usás en el trabajo, bueno, nada, está bueno porque ese es el foco, ¿no? Cómo usar la herramienta en el trabajo. ¿Mm? Así que bueno, si vos ya sabés y lo tenés súper claro y querés dárselo a alguien, también se lo puede dar, y si no, nos podemos ver más adelante. Y después, Diego Bravo y Manuel, que no sé quién será Manuel. Anotate vos, Ceci, y después fíjate. Gracias. Así, ahí está, Manuel Vázquez. 10% para cada uno. Si quieren hacer el curso, nos vemos más adelante. Muchísimas gracias por el chicos, tiempo. los que ganaron, ¿están todos en el grupo de WhatsApp de Data Aventureros? Sí. Bueno, perfecto. ¿Tienen mi WhatsApp? Sí. Sí. Bueno, ese es Ceci, ¿cierto? Yo soy Cecilia, sí. Igual ahora les pongo en el grupo de WhatsApp, chicos, que los que ganaron me escriban. Claro, que te escriban. Así les sale ahí y les paso los vouchers, ¿está bien? Listo, gracias. Bueno, chicos, felicitaciones. Gracias, Ceci. Gracias, Ceci, por organizar esto, está bueno. Espero que les haya servido. No fue tan técnico como vi que había otras charlas, pero me parece que, bueno, es un poco Muy abrir los enriquecedor, ojos. la verdad. No, súper bueno, de verdad. Muchas gracias. Bueno. Muy bueno, entonces, gracias. Bueno, que descanse, que terminen bien el día. Nos vemos. Chao, Gracias. besos. Hasta luego. Chao, descanse. Chao.